A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hogar contradictorio, hecho de seres antagónicos. La madre era una mujer culta, sensible, inteligente. El padre era un déspota, dominante y feroz, que consideraba a sus trabajadores como animales, perros hambrientos, mendigos a su sueldo. Y un niño de aquel hogar, por suerte, heredó de su madre el amor y la pasión por la vida y la justicia. El joven se llamaba Franz Kafka, y la relación con su progenitor fue una traumática carga emocional que, de manera feliz para los lectores de todo el mundo, se reflejó en su literatura profunda y conmovedora. Su obra más famosa es La Metamorfosis, en la cual Franz Kafka narra que, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó en su cama, convertido en un horripilante insecto. Y así continúa el viaje por ese mundo del horror y del absurdo que, sin embargo, es real en nuestras vidas cotidianas de una u otra manera. Ese es uno de los méritos de Kafka: lanzarnos de bruces, sin misericordia, contra nuestras propias irracionalidades. Y hoy conocemos su obra gracias a un amigo suyo llamado Max Roth. Cuando Kafka estaba agonizando, le pidió a su amigo que arrojara toda su obra al fuego de la chimenea. Por suerte, Max Roth no hizo caso, conservó la obra, y hoy el mundo de la literatura se lo agradece. Fue un día como hoy, 3 de junio de 1924, cuando Kafka estaba desapareciendo de este mundo kafkiano y estaba entrando, de una vez y para siempre, en el mundo de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares. Gobierno hizo 5 anuncios sobre subsidios, minería y empresas públicas. Ecuador inicia campaña para incrementar producción de gas natural en el campo Amistad. Evaluación PISA y ERCE, más de 30.000 estudiantes ecuatorianos miden sus capacidades. En política internacional, de la cortesía. Los editoriales serán de Martín Pallares. Quito, una alcaldía triste y pusilánime. Santiago Basabe, el país necesita hablar más de política. Noticias del día. Gobierno hizo 5 anuncios sobre subsidios, minería y empresas públicas. La nueva vocera del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo Garcés, se estrenó este lunes 2 de junio del 2025, anunciando 5 decisiones del gobierno en tema de subsidios, minería y empresas públicas. Jaramillo anunció que el gobierno del presidente Daniel Noboa eliminará el subsidio al diésel para el sector atunero. Esto no aplica para embarcaciones de pesca artesanal. La eliminación de la subvención será para las grandes empresas, ya que 29 empresas atuneras más grandes absorben el 60% del valor del subsidio. Según la portavoz presidencial, el gobierno ha resuelto la creación de la primera tasa de fiscalización minera con varios porcentajes. Se trata de una medida que a ojos del Ejecutivo busca que la explotación sea sostenible y con esa tasa financiar el control técnico y ambiental de la pequeña, mediana y gran minería y del régimen general. Jaramillo también anunció que volverá a abrir el catastro minero, que ha estado cerrado desde enero del 2018. Esto se llevará a cabo por etapas. El 16 de junio será para la pequeña minería no metálica, en septiembre para la pequeña metálica y para finales del 2025 todo el catastro. El cuarto tema señalado por la portavoz gubernamental fue el de las empresas públicas. Petroecuador, CENEL y SELEC, y buscará que sean auditadas por empresas internacionales como Deloitte, PwC y EIG, que ya fueron contactadas por el gobierno, según contó la vocera. El objetivo es llevar a cabo auditorías financieras, forenses y revalorización de activos de estas empresas públicas. Finalmente, el quinto anuncio se refirió a transparentar las tarifas eléctricas de los sectores de los grupos de alto voltaje AB1 y medio voltaje MB para que paguen la tarifa real. Se aclaró que la medida no aplica al área residencial, que es el segmento de bajo voltaje. Ecuador inicia campaña para incrementar la producción de gas natural en el campo Amistad.
El gobierno ecuatoriano declaró como prioridad nacional la operación del bloque 6 Campo Amistad con el objetivo de ejecutar acciones inmediatas para incrementar el volumen de gas natural destinado a la generación eléctrica. La medida responde a la necesidad de enfrentar la crisis energética y optimizar recursos propios. El acuerdo ministerial establece que la campaña estatal será liderada por el Ministerio de Energía y Minas e involucra a la empresa pública Petroecuador y a la Corporación Eléctrica del Ecuador con una hoja de ruta técnica orientada a potenciar la producción energética nacional con recursos nacionales. Entre las acciones planteadas se incluye la reparación de 4 pozos, el mejoramiento de la infraestructura para almacenamiento y transporte y el abastecimiento continuo de gas natural a la planta Termogas Machala, una de las principales generadoras térmicas del país. Se busca también reducir los costos operativos mediante estudios actualizados que confirman la existencia de gas en capas superficiales, lo que facilita su extracción y permite atraer inversión extranjera para el desarrollo sostenible del bloque. El presidente Daniel Noboa en el mes de mayo informó que Emiratos Árabes Unidos manifestó interés en participar en este proceso. El Campo Amistad será ofrecido en concesión a operadores internacionales con experiencia bajo nuevas condiciones técnicas que mejoran la rentabilidad del proyecto. Con esta campaña el gobierno busca reforzar la seguridad energética, disminuir la dependencia de derivados importados y aprovechar el potencial del gas natural como recurso estratégico dentro de la transición energética nacional. Evaluación PISA y ERCE, más de 30.000 estudiantes ecuatorianos miden sus capacidades. Ecuador está en el foco internacional con la aplicación de 2 importantes evaluaciones educativas, PISA y ERCE 2025. Más de 30.000 estudiantes de diferentes niveles educativos se someten a estas pruebas desde finales de mayo, un esfuerzo liderado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, y apoyado por el Ministerio de Educación en la Zona 6. PISA, conocido por evaluar a jóvenes de 15 años en habilidades para resolver problemas cotidianos, involucra a Ecuador por primera vez en su prueba principal, sumándose a otros 90 países que participan a nivel global. Entre el 28 de mayo y el 25 de julio, cerca de 10.000 estudiantes de 280 colegios están demostrando sus capacidades en este examen. Paralelamente, la evaluación ERCE, que cumple su 4ª edición en Ecuador, mide el desempeño en matemáticas, lenguaje y ciencias de alumnos de 4º y 7º grado. Este examen, impulsado por la UNESCO a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, convoca a 19 países de América Latina y el Caribe. Más de 20.000 estudiantes de 311 instituciones educativas participan en Ecuador. Las pruebas ERCE comenzaron el 26 de mayo en la Sierra y Amazonía y continuarán hasta el 10 de junio. En la costa y Galápagos, las evaluaciones están programadas para noviembre y diciembre. Estos procesos no solo miden conocimientos, también ofrecen un panorama claro sobre cómo está la educación pública en el Ecuador. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Silvana Vallejo, exdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública, hablando acerca de la reforma a la contratación pública propuesta por el gobierno. Escuchemos lo que dice. Para entender justamente el propósito de esta ley orgánica con carácter de urgente que se ha dado, hay que entender que la compra pública sí no solamente es la obtención de bienes y servicios, sino que debe entenderse en su integralidad entre la calidad, la sostenibilidad y el beneficio final que se le da a los ciudadanos. Es decir, no solamente compro bienes y servicios, sino que lo que yo quiero es dotar de un bien público. En este sentido, para justamente generar la eficiencia, la transparencia, lo que se quiere aquí, la innovación, debe cumplir básicamente 3 requisitos. Básicamente un uso eficiente de los recursos, la calidad de los servicios y generar la transparencia. Esa es una primera intención que se ha hecho con esta propuesta de cambio en la ley, que me parece bastante oportuna y creo que enfoca básicamente a 3 componentes. Uno, aborda la complejidad de los procesos de la contratación pública. Actualmente existen 26 procesos de contratación pública. Eso complejiza la adquisición de un bien o servicio. La idea de eliminar, por ejemplo, aquí los procesos de cotización de menor cuantía, de poner de manera más fácil la adquisición de consultoría, por ejemplo, trata de
eliminar procesos engorrosos y que ya en la historia de la contratación pública se estaban dando problemas como por ejemplo concentración de proveedores, especialmente en el tema de menor cuantía. Entonces lo que hace es eliminar. En otros países de la región, por ejemplo, básicamente se cuenta con licitación, subasta, catálogo, pare de contar. No existe más procesos. Nosotros tenemos 26 procesos. ¿Qué se decidió esos 26 procesos o en qué momento se dio ese cambio que después resultó engorroso a la final? Me imagino que también se tendrá que mirar el tema del régimen especial y los regímenes Claro. Que tenemos en los procesos especiales, ¿no? Entonces, en el régimen especial, por ejemplo, tenemos alrededor de 14 procesos para el tema de comunicación, medicamentos, repuestos, único proveedor, las contrataciones entre entidades públicas, internacionales, etcétera, y le da una connotación específica a cada uno. Es cierto que hay que abordar, dependiendo de la naturaleza de la contratación de un bien y servicio, pero no complejizar. Mientras más fácil, mientras más liviana sea la norma, menos apertura hay a la corrupción. El otro tema también importante aquí es que elimina la capacidad de CERCOP de regular, de legislar. Esto da una seguridad jurídica, porque la capacidad de aprobarse este tema de ley que tiene CERCOP de cada vez realizar las resoluciones, las circulares, pues hace que una semana tengamos un proceso y la siguiente semana me cambian el proceso. Por eso también no tenemos muchos proveedores, porque los proveedores que son actualmente tendrían que estar constantemente capacitándose, Claro, y esa no es la realidad de todos los proveedores. Un cambio importante también de esta ley es que introduce el concepto de preservar el valor por dinero mediante modernización de los procesos. Obliga justamente a que las instituciones vayan desarrollando inteligencia artificial, por ejemplo, en los procesos de contratación pública, y entramos al segundo punto, que es mejorar el tema también de la calidad de los servicios. Aquí, muy importante, profesionalizar, capacitar a los servidores públicos que se dedican al tema de contratación pública. Ejemplo, en Corea. En Corea hay un instituto especializado en contratación pública, y únicamente los profesionales que aprueban esta materia, digamos, especialización, van a las unidades de contratación pública. Nuestras unidades de contratación pública en la administración pública son débiles, necesitan regularse, y aquí se dice, hagan un nuevo perfil en base a resultados, en base a cuántas contrataciones tienen. Mire que la estadística indica que de todos los procesos de contratación pública, pues más del 20% o se declaran desiertos o se cancela. ¿Cuál es el resultado? Es alto. ¿Y cuál es el resultado final? Al fin del día, no termino dando el servicio público para lo que yo quería contratar al ciudadano. Al ciudadano no le interesa la contratación pública. La contratación pública es una herramienta y tiene que llegar al final el servicio, el hospital, etcétera, tiene que llegar a sus manos, pero termina siendo alto por varias razones. Y aquí hay un tema fundamental que ayuda justamente al tema de la transparencia. Cuando hay una denuncia, un reclamo por parte de un proveedor, se inician procesos de investigación. Y a veces los procesos de investigación demoran, y las entidades contratantes no ayudan a dar aquellas documentaciones. Es ese timing en donde se produce un vacío para la corrupción, ¿no? Juan Rivadeneira, consultor político, estuvo en Radio Sucesos. Habló de la situación política del Ecuador. Vamos con la nota. Me parece que la función es importante, y más que la función es la forma en que la secretaria nueva, la vocera nueva le dé la forma que le dé a su cargo. Porque claro, si esto va a ser un preguntas y respuestas, me parece que puede ser no lo que están buscando, sino más bien cómo ella va a tener la capacidad de conducir ciertos temas que desde la presidencia salgan o que sean los objetivos del gobierno. Esta, sin duda, que se ha hablado en las últimas horas de figuras parecidas, como las que ocurren en Estados Unidos, como la última famosa que tuvo Argentina con el vocero Andoni, que terminó siendo candidato de Milei y ganó una elección en Buenos
Buenos Aires, y que claro, y si uno entra en redes sociales encuentra rápidamente mucha conversación alrededor de lo que él ha hecho y su función, que en muchos casos era pues dialogar con la prensa, en especial con la prensa opositora, pero ahí también dependía mucho de sus capacidades en términos de cómo él lo hacía y cómo llevaba la conversación con los, por ejemplo, con los periódicos más bien que tenían una visión de centroizquierda. Yo creo que hay algunos rounds que se llevaron con algunos periodistas, pero lo que tenía que hacer Andoni en especial era conducir el mensaje del presidente. ¿Cuál es el rol que tiene esta función? Si bien Roberto Izurieta era secretario de comunicación y vocero, ahora tendremos las dos funciones, porque Claro. Irene Vélez sigue siendo secretaria de comunicación y ahora Carolina Jaramillo será la vocera del presidente. ¿Cuál es la importancia de la vocería? Porque le va a dar mayor profundidad, mayor contenido, mayor enfoque a lo que el presidente pues piensa, a lo que el presidente quiere hacer, justificar lo que hace el gobierno y explicar más que justificar lo que busca hacer el mandato en este nuevo mandato. Me parece que es importante la figura, pero depende más que la figura, cuál es la forma en que la persona le desea dar a este espacio para poder, uno, atender, en otros casos, lidiar con la prensa, pero en muchos casos, principalmente, comunicarse con la gente para que pueda haber una conducción del mensaje del presidente. El mensaje en política es muy importante, no es menor, y creo que ayuda a explicar. Creo que Milton decía este cambio, yo no sé si necesariamente es un cambio porque entra una jugadora nueva, pero creo que el presidente ha sido dinámico en, pues a su manera, informar de lo que está haciendo su gobierno. Podemos ser muy críticos de que no era la forma del típico líder latinoamericano. Ya nos sorprendió con que en este discurso se tomó 3 veces más que en el discurso del año 23, pero eran apenas 21 minutos. Antes estábamos acostumbrados al líder latinoamericano que hablaba 2 horas, Claro. y quizá ahí encontramos un shock, pero me parece que ahora la incursión de Carolina Jaramillo le va a venir muy bien al gobierno nacional, Pero bien al cómo, gobierno de Noboa. cómo ir por ese camino bien fino que es no meterse en los terrenos de algunos ministros o en los terrenos técnicos? Recuerda Roberto Izurieta, por ejemplo, cuando hablaba del tema eléctrico, causó una mesón cuando dijo que se habían abierto las puertas de Mazara. Carlos Gijón, que fue vocero del presidente Lasso, se metió en temas políticos y perdió un poco la dirección de lo que sería una vocería. Entonces, ¿qué debería hacer Carolina Jaramillo exclusivamente para, cuando le pregunten de política, dejar que sea el ministro de la política el que responda? Cuando sea de energía, que sea Manzano, la ministra Inés Manzano, la que responda, y ella no se meta en temas técnicos que no debería saber, además. Por eso enfoco el tema en la necesidad de que ella defina el espacio. Es decir, la oportunidad no es que sea solamente funcional, una persona que hable en nombre del presidente, es una persona que define su espacio, ¿sí? Y que respete espacios de otros. Ojalá no pase que por esta figura ya no tengan, y en el caso de ustedes, los medios de comunicación, la posibilidad de tener ministros, por ejemplo, en sus programas. Venía escuchando varios programas de radio en la mañana y claro, decían, oye, ojalá esto no ocurra, que digan ahora que ya es solamente la vocera quien habla y ya no los ministros, porque ustedes también se podrían quedar sin invitados de cara al gabinete. Yo sí creo que hay que dividir, Milton, hasta dónde llega la vocería de la vocera presidencial por usar esta reiteración. Yo creo que entender que es la voz del presidente, que es algo muy de fondo, me parece que es un cargo no menor, me parece que es un cargo no sencillo, ¿sí? Porque aparte es darle voz a un presidente que ha resultado ser un presidente que le gusta hablar poco, que no necesariamente es una persona que se toma 4 horas en una discusión pública, más bien darle voz al presidente es lo importante y creo que ella tendrá que definir, digo definir porque el cargo lo tiene que definir ella, es su marco de trabajo, ¿sí? Y de ahí derivar, cuando tenga un tema ya profundo, como el que tú mencionas, Milton, un tema ya técnico, un tema ya más profundo que tenga que hacer un ministro, sin lugar a dudas tendrá que entrar. Por ejemplo, se me ocurre, si es que ella decide, incluso esta a las 9, que es en casa, en 25 minutos sabremos cómo va a organizar su trabajo. ¿Qué tal si ella decide que cada semana le acompañará un secretario de Estado? No lo sé. Es decir, cómo va a ser su forma de organizar. En Impacto Informativo estuvo presente Santiago Caviedes, analista económico, habló del futuro minero de nuestro país. Veamos y escuchemos lo que dice. La minería, obviamente ha existido minería, digamos,
digamos, históricamente en Ecuador, pero principalmente de pequeña escala, en minería artesanal. Pero la minería a gran escala empezó de forma efectiva en el año 2019 y desde esa época, donde se exportaban alrededor de unos 400 millones de dólares al año, entre principalmente oro, hoy por hoy se están exportando 3.500 millones de dólares de oro, cobre y otros minerales. Lo que se puede decir hoy que Ecuador es tan bananero como minero, y eso es algo importante que decir. Se exporta más materiales minerales que banano, ¿no? Hoy por hoy. Así que esto ha sido una gran bendición para Ecuador. De hecho, comenzó la exportación en el año 2020, cuando el precio del petróleo estaba, digamos, muy bajo. Además, teníamos una crisis económica y ha sido en gran parte el responsable de sostener la balanza de pagos desde el año 2020 en adelante, que nos ha permitido fortalecer los niveles de reserva del país y la dolarización. ¿Cuáles son los niveles de exportación que se tienen hasta el momento de metales? De metales son 3.500 millones de dólares más o menos. Este año, en 2025, se espera que con los precios altos del oro, pues podamos superar los 4.000 millones de dólares. ¿Cuál es la ubicación en términos del rango de exportaciones de la minería? La exportación minera hoy por hoy es la tercera fuente de exportación, por encima del banano, muy cercano. Está por debajo únicamente del petróleo y del camarón. La inversión actual en minería, ¿a qué niveles llega? Bueno, hay una gran cantidad de proyectos que se están fraguando hoy por hoy en el país. Se espera que con 8 proyectos que se tienen en marcha, que están en fase final de exploración y algunos ya en fase de estudio de factibilidad económica y algunos entrando ya a construcción, son 14.000 millones de dólares de inversión que se necesitarán para desarrollar estas minas aquí en el Ecuador, ¿no? ¿En qué tiempo se supone tendríamos estos niveles de inversión? Bueno, hay algunas minas que se van a comenzar a construir, digamos, unas ya están en construcción, comenzaron construcción hace pocos meses, otras que se van a construir en el transcurso de este año, y una más grandes estarían construyéndose en el año 2026. Entonces, el plazo de construcción más o menos es 2 años y en ese plazo de construcción, pues, después de ese plazo de construcción comenzarían a entrar en producción y comenzarían las exportaciones. Claro, estamos hablando en estos proyectos de mediano plazo de Loma Larga en Azuay, el Domo en Bolívar, La Plata en Tungurahua, y hay dinamismo, claro, marcado hacia el largo plazo en Cangrejos en El Oro, Guarinza en Morona, Santiago, y Cascabel en Imbabura. ¿Cómo cambiaría la economía nacional con un flujo de 14.000 millones de dólares? Bueno, 14.000 millones de dólares es una cifra bastante importante que se debe hacer en los próximos, diría yo, 4 años. Eso significa más o menos unos 3.500 millones de dólares de inversión anual. Definitivamente eso representa alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB en términos de inversión. Generaría un gran dinamismo. Nosotros hemos revisado los datos del Banco Central y las tasas de los multiplicadores de la minería pues son elevados, ¿no? Se tiene alrededor de un nivel por cada dólar que se invierte en minería se generan 1.71 dólares en el resto de la economía. Eso realmente es algo que va a dinamizar mucho, sobre todo en una situación donde el Ecuador no ha crecido desde hace 10 años, ¿no? En términos de PIB per cápita. Claro. Ahora, volvamos nuevamente a la situación actual. ¿Cuánto ha aportado la minería, las 2 grandes minas, dentro del tema del empleo en las provincias donde trabaja? Y creo que tal vez de vida, ¿no? Y quizá la disminución de la pobreza. Sí, ese tema es importante. Obviamente, las minas generan más empleo cuando se están construyendo. Una vez que se terminan de construir, pues el nivel de empleo baja porque, digamos, la mina es principalmente intensiva en capital. Pero lo que sí es realmente interesante es que en una provincia donde existen las 2 minas de gran escala, que son Fruta del Norte y Mirador, Fruta del Norte de oro, Mirador de cobre, es la provincia que más ha reducido la pobreza en el Ecuador. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Global Hoy con Alan Carden. De la cortesía. Mi paso por el Colegio Alemán de Quito hace más de 50 años, además de una preparación exigente en los aspectos académicos, significó la incorporación a la práctica cotidiana de criterios de disciplina y orden bastante estrictos, empezando por el cumplimiento de los programas de estudio, fechas de exámenes y lecciones, que se cumplían sin discusiones. Pero el primer paso que se nos inculcó fue un sentido de la puntualidad absoluto, como una obligación básica de respeto a los demás y a su tiempo. Estar a tiempo era estar 5 minutos antes para evitar apuros y poder presentarse debidamente. Los hábitos adquiridos a temprana edad, con la continuidad de 12 años, se vuelven casi un reflejo condicionado, un asunto que más adelante en la vida podría ser hasta un problema vivencial al darnos de bruces con una realidad en el otro extremo, donde la norma era la impuntualidad y el atraso, adornados con creativas explicaciones de toda naturaleza que incluían los accidentes viales, los daños al motor o la llanta baja, cuando no casos tan graves como la pérdida de alguna tía o abuelita, suceso que se repetía en el tiempo muchas veces. Las sociedades latinoamericanas, y para el caso las españolas y latinas en general, han sido y siguen siéndolo muy proclives a la impuntualidad para las citas médicas por parte de pacientes y de médicos, o las de cualquier otra naturaleza. El retraso se vuelve una forma de demostración de superioridad de quien impone al otro su agenda abusando de su posición. En el fondo, el retraso, que es una grosería con los demás, se interpreta como una prerrogativa del que ejerce algún poder, sea el del guardia del edificio a quien no se puede interrumpir en sus importantes registros, sea del funcionario municipal que buscará resaltar su importancia con el tiempo que demore su atención al ciudadano, o la transformación de algún trámite que en 3 minutos quedaría resuelto en un complejo caso que se extenderá por meses, con lo que seguramente creerá que la importancia de su cargo queda demostrada. Esta práctica es un fenómeno, si no universal, por lo menos sí ampliamente difundido en Latinoamérica, y uno de sus cultores principales y más visibles es el presidente colombiano Gustavo Petro, un verdadero cultor de la descortesía y el irrespeto a los otros, esos que a su criterio deben asumir su incapacidad de manejar su agenda por las razones que sea, por tratarse de alguien de su importancia y posición. Realmente resulta paradójico que esto ocurra justo en Colombia, un país en el que, y me consta, nada es más importante que la amabilidad, los buenos modales y la cortesía, que por momentos resulta abrumadora, en especial en Antioquia. Difícilmente se encontrará personas más gentiles y amables, más deseosas de ayudar a sus visitantes en cualquier necesidad o en el servicio que puedan prestar. Desde la proverbial exhibición de toda la tienda al potencial comprador, a la atención en restaurantes y cafeterías, pasando por los extremos a los que llegan por guiarle a uno cuando se pregunta por una dirección, difícilmente se encontrará en otra parte tanta consideración por el otro, por el visitante, que siente una hospitalidad auténtica y muy poco común. Lo ocurrido la semana pasada en Colombia, en Montería, donde el presidente Petro dispuso se trasladara el encuentro de presidentes del Caribe, inicialmente previsto en la ciudad de Cartagena, ha llegado a unos límites poco creíbles en términos de mala educación e irrespeto, pues ya se llegó a otro nivel
se llevó, perdón, a otro nivel su carencia por parte del presidente colombiano, quien parece no comprender que, por su cargo, no se trata de unos caprichos personales, sino de la imagen de un país, su rostro a ojos del mundo. Ya no solo fue un retraso, algo que dados sus antecedentes, sus invitados habrán hasta esperado, sino que no asistió, dejando plantados a sus huéspedes, mandatarios algunos de ellos, para ser atendidos por su ministra de Relaciones Exteriores, la señora Sarabia, quien creó una nueva fórmula diplomática para salir del paso y superar el mal rato, una supuesta fuerza mayor, brumosa e inexplicada. El anfitrión del importante evento brilló por su ausencia, dejando de seguro un muy mal sabor de boca entre sus invitados que no venían a un festejo privado del señor Petro, sino a una cumbre de mandatarios, a una reunión seria entre estados. Que esto haya ocurrido a pocos días del lamentable episodio durante su presencia en Quito para la toma de posesión del presidente Noboa, al que ni siquiera le ofreció una disculpa por desconocer su triunfo en las elecciones presidenciales, empezando por su habitual y maleducado retraso de 45 minutos en llegar al acto, que dentro de su grosería resulta tal vez lo menos importante, pues lo segundo, casi de inmediato por la difusión desde su celular, ya no de un trino, como suele denominarse a los mensajes digitales, sino de un graznido impertinente, grosero, en casa ajena, hablando de irregularidades que no ven nadie más que sus esotéricos coidearios Correa y González en sus descabelladas teorías químicas, y la otra de presos políticos, confundiendo los términos del caso Glass. Un político preso por corrupción, juzgado y condenado por todas las instancias judiciales del país, y no de un preso político, como los 2000 y que cada día suman más, de sus coidearios chavistas o los más de 1000 de sus admirados castristas. Mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar las vigas en el propio es también una forma grave de ceguera selectiva, la que resta cualquier calidad moral a quien la sufre. Nos sorprende entonces que, siguiendo el ejemplo de su otro afín, AMLO, dé asilo en Colombia a Martinelli, el expresidente panameño, condenado también por la justicia de su país por la corrupción que Odebrecht propagó por la región. Ojalá Colombia no termine en lo que acabó México, un refugio de delincuentes y corruptos por sus cercanías ideológicas al partido gobernante. Las críticas a Petro en Colombia han sido muy duras tras ambos incidentes que han dejado en soletas la imagen del país. Poca mella harán en Petro, a quien la cortesía evidentemente le tiene sin cuidado, pues en los 3 años de su gobierno, la impuntualidad, casa adentro y casa afuera, alcanza más de 80 casos debidamente documentados de mayor o menor gravedad, desde el secretario general de las Naciones Unidas, pasando por mandatarios de varios países, alcaldes, parlamentarios y dignatarios locales, para terminar en sus propios partidarios, útiles solamente para los aplausos y los votos. Las cartas que el ex canciller Leiva envía a Petro públicamente dan pábulo para explicar, nunca justificar, la irresponsabilidad y las prepotencias presidenciales atribuibles a adicciones que al parecer Petro no logra controlar. No coincido con Leiva. La cortesía, la puntualidad, la educación, cuando son parte de la persona, no se pierden así nomás. Cito un aforismo japonés muy pertinente. En la primera copa, el hombre bebe al vino. En la segunda, el vino bebe al vino. Y en las siguientes, el vino bebe al hombre. Muchas gracias.
Editorial. Quito, una alcaldía triste y pusilánime. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Si el proceso de revocatoria de Pavel Muñoz sigue tan mal articulado y tan pobremente argumentado, lo más probable es que el alcalde de Quito tenga por fin algo de que jactarse: no haber perdido el cargo durante la revocatoria. La gestión de Muñoz ha sido tan mediocre y gris que si la revocatoria fracasa, finalmente podrá decir que hizo algo importante. Es por eso que desde la mismísima alcaldía están empeñados en darle realce al proceso. Se organizan marchas y concentraciones a favor de Muñoz y se calienta el ambiente en redes sociales. Hay que hacer crecer la imagen del proceso para que la victoria sea grandiosa. Muñoz tuvo todo a la mano para hacer una gestión exitosa. El Metro de Quito fue una de esas oportunidades. No tuvo que hacer nada para construirlo y solo le correspondió inaugurarlo. Sin embargo, ha sido tan pusilánime su gestión que ha resultado incapaz de firmar los contratos más importantes para el mantenimiento del sistema: el de las rieles y túneles y el de los 18 trenes. Y ya ha habido problemas e interrupciones. Tampoco ha hecho nada para que los choferes de los buses que compiten con el metro cambien de rutas y lo alimenten de pasajeros, como sucede en cualquier ciudad bien administrada. Muñoz no ha afectado los intereses de los choferes porque ellos son su más importante base de apoyo. La actual administración municipal tampoco ha sido capaz de montar un proyecto para aliviar el tema de la movilidad entre Quito y los valles aledaños, por ejemplo. Es probable que el tema requiera soluciones que pueden tardar más de 4 años, pero es que no ha habido una sola idea que salga de la oficina de Muñoz. ¿Y qué decir con la contaminación del aire? Los buses de transporte urbano no tienen el más mínimo control, transitan echando humaredas de diésel y a velocidades infernales. Claro, son los amigos del alcalde. Quito no tiene alcalde, al menos no uno que sea capaz de pensar en una ciudad a lo grande. Hace poco en una entrevista a Muñoz le preguntaron de qué obra se siente más orgulloso. Respondió que de la regularización de barrios y el bacheo en las calles. Sin duda temas muy necesarios, pero ¿es solo eso lo que quiere para Quito? Y si así de mal sigue la revocatoria, Muñoz tendrá algo más de qué sentirse orgulloso. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El país necesita hablar más de política. Santiago Basabe, Primicias. Aunque existe un criterio que va ganando más adeptos en el sentido de que a la gente ya no le interesa hablar de política, lo que en realidad necesita el país es que el intercambio de ideas relacionadas con la vida pública se nutra, amplíe y otorgue sentido a la discusión. El peor síntoma del debilitamiento de la democracia es que el debate público se vea reducido a trivialidades, formas y otro tipo de superficialidades. Vivir en democracia, si es que ese es el ideal ecuatoriano como sociedad, implica que la confrontación de propuestas se ponga en juego. Sin ideas que compitan su apoyo entre la ciudadanía, el régimen democrático se debilita hasta el punto en el que, de un momento a otro, simplemente se lo pierde. Ejemplos de lo dicho existen en montones en América Latina, y hacer una plegaria por un mayor debate de ideas políticas no implica llamar a la ciudadanía a enfrentarse al gobierno de turno. No, nada más falaz que eso. Asumir que la discrepancia abierta o la crítica constructiva coloca a quienes las proponen como opositores o peor aún, como conspiradores, es propio de quienes le tienen poca fe a la democracia. Disentir y llegar a acuerdos básicos es la esencia del juego democrático y precisamente por ello es tan difícil mantener y más aún fortalecer este régimen político. Lo fácil es el autoritarismo. Ahí nadie tiene opiniones distintas al poder y quien osa diferenciarse simplemente termina con sus huesos en una fosa común o desaparecido. Fomentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y en el quehacer de quienes las administran es una búsqueda permanente de la convivencia democrática. Sin embargo, este objetivo no se lo consigue con la sumisión absoluta y la obsecuencia sin límites frente a los gobiernos de turno. Esa confianza deriva solamente del buen desempeño y de la transparencia en la gestión pública. Por ello,
La ciudadanía, desde sus diferentes espacios, tiene el deber cívico de relievar los logros gubernamentales, pero también de señalar los aspectos que se podrían mejorar. Poner atención solamente en lo negativo nos convierte en irracionales. Poner atención solamente en lo positivo nos transforma en lacayos. Ni una ni otra opción ayudan a que la democracia florezca. En momentos en los que es imprescindible propiciar cambios en la vida política y económica es cuando más se observa a las sociedades que quieren llevarlos a cabo por la vía democrática o autoritaria. Ecuador se encuentra en esa situación actualmente. Una buena parte del país está en la línea de la necesidad de variaciones importantes a las reglas del juego y eso es valorable. En lo que no hay consenso es en las formas. Unos han optado por someterse sin ningún derecho de inventario a lo que el poder señale como lo más conveniente para el país. Otros, que también están de acuerdo en la generación de cambios, pero sin dejar de lado la criticidad, empiezan a ser tachados. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de discriminación entre unos actores y otros, pues se puede terminar reeditando el pasado inmediato, que es paradójicamente lo que se quiere dejar de lado. En coyunturas como la actual, la ciudadanía tiene que estar atenta y desconfiar tanto de los que se oponen a todo, sin criterio alguno, y que se encuentran bien identificados, como de los que cumplen el lamentable rol de simples reproductores de las ideas que nacen desde el poder político. Unos y otros, en lo de fondo, son autoritarios. Ambos rechazan el debate, se molestan con la opinión contraria y, en definitiva, sienten fastidio con la presencia de voces disidentes. Aunque provengan de líneas ideológicas distintas, unos y otros están unidos por el cordón umbilical del amor filial al patrón, al cacique, al redentor. Al final, unos y otros están embebidos en la cultura hacendataria que en Ecuador, desafortunadamente, nunca dejó de marcar el destino de la vida pública. El país necesita hablar más de política. El país necesita más ideas que puedan apoyar cambios que mejoren la vida de la población. Oponerse a todo lo que proponen los gobiernos, así como apoyar incondicionalmente todo lo que emana del poder, es peligroso y, en definitiva, contribuye a que la democracia muera. No permitamos eso. Tenemos experiencias recientes y sería de ingenuos repetirlas. Tan autoritario es el que se opone a toda propuesta del gobierno como el que la apoya sin ningún espacio para la crítica. Ambos atentan a la democracia. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Protesta en Hungría con la boca tapada marcando un silencio impuesto por la ley de transparencia. Marcha silenciosa en Budapest contra el proyecto de ley de transparencia, cuya aprobación está prevista para mediados de junio. Con cintas adhesivas pegadas en los labios marcando un silencio impuesto, miles de personas protestaron este domingo en la capital húngara contra un proyecto de ley que aseguran pretende acallar voces críticas en ONGs y medios de comunicación. A mi munkánk nem felforgatás, hanem építés. Nem támadás, hanem védelem. Nem árulás, hanem szolgálat. A kormány szerint veszélyes, hogy felszólalok azokért, akiket nem hallanak meg. Hogy azért dolgozom, hogy Magyarországon mindenki egészséges környezetben éljen. Nem érdekli őket, ők máson dolgoznak. Ők azon dolgoznak, hogy itt mindenkit ellehetetlenítsenek. Ez a hatalmi arrogancia, itt sok ezer milliárd forintot meg kell védeni, bármilyen áron. Szerintem erről van szó. Ilyenkor egy kicsit a saját reményünket se veszítjük el, hanem egy kicsit megerősítjük. Úgyhogy ha nem is kifejezetten olyan következménye van, hogy akkor azonnal az ilyen rendeleteket kellőképpen módosítják, de hogy így egymásban egy kicsit megerősítjük, hogy megéri még kitartani. Desde hace semanas se multiplican las protestas de este tipo en Hungría. Al final de la marcha silenciosa, los activistas pegaron fotografías de los miembros del gobierno en el Hotel Gellert, que ha sido adquirido recientemente por una empresa del yerno del primer ministro Orbán. ¿Quién es Karol Nawrocki, el nacionalista que será el futuro presidente de Polonia?
Karol Nawrocki se ha convertido en el nuevo presidente de Polonia, tras ganar por la mínima en la segunda vuelta de las presidenciales de este domingo. Respaldado por el Partido Conservador Ley y Justicia, Nawrocki obtuvo el 50,8% de los votos. Su campaña giró en torno al lema Polonia y los polacos primero. Nacionalista y conservador, Nawrocki ha contado con el apoyo del nacionalista rumano George Simeon y del primer ministro húngaro Viktor Orbán. En enero de este año se declaró contrario a la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea hasta que se resolvieran las cuestiones polaco-ucranianas. Nawrocki es historiador de formación, trabajó en el Instituto de la Memoria Nacional y dirigió el Museo de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus promesas electorales ha sido la de no subir los impuestos. Se ha declarado partidario de la energía nuclear y contrario a la vacunación obligatoria. Un hombre prende fuego a un grupo de personas en un evento pro-israelí en Estados Unidos. 6 personas resultaron heridas en lo que el FBI describió inmediatamente como un ataque terrorista selectivo después de que manifestantes se reunieran en Boulder, Colorado, para pedir la liberación de los rehenes en Gaza. El sospechoso de 45 años gritó Palestina libre y utilizó un lanzallamas improvisado en el ataque, según las autoridades locales. Fue detenido tras el incidente. El FBI dijo que estaba investigando el ataque como un acto de terrorismo y el Departamento de Justicia lo condenó como un acto de violencia innecesario. Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre fuera detenido por el tiroteo mortal contra 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos y gritara Palestina libre mientras era conducido por la policía. La contraofensiva ucraniana contra UNS destruye 40 aviones rusos. Tras el gran asalto del domingo a aeródromos rusos que destruyó 40 aviones, las fuerzas ucranianas siguen intensificando su contraofensiva hacia Moscú. Rusia afirma haber interceptado 162 drones en un ataque masivo durante la noche en todo su territorio, con explosiones registradas en al menos 6 regiones. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Ucrania dice que Rusia lanzó 472 aviones no tripulados y 7 misiles en Ucrania el domingo, en lo que llamó el mayor asalto de aviones no tripulados desde que comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022. Sus militares también dijeron que al menos 12 miembros del servicio ucraniano murieron y más de 60 resultaron heridos en un ataque con misiles rusos contra una unidad de entrenamiento del ejército. La intensificación de los intercambios de fuego se produce antes de las conversaciones de paz directas entre las dos naciones en Estambul el lunes. Zelensky ha esbozado demandas clave como un alto el fuego completo e incondicional, la liberación de prisioneros y la devolución de los niños secuestrados. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.